Gran alegría, comienzo este capítulo del programa, una oportunidad para reencontrarme con un caballero fantástico, un doctor médico oncólogo que en su momento presidió la Sociedad Americana del Cáncer y alguien que he considerado, aunque no nos vemos hace tanto tiempo, un amigo y que incluso en su momento hasta ayudó a serenar a mi papi cuando recibió un diagnóstico muy duro. El doctor Elmer Huerta me acompaña, súper bienvenido. Hola Pedro, el gusto es mío. Qué gusto, la verdad, como dices, de reencontrarnos. Alguna vez leí que las amistades, no importa que no se vean mucho tiempo, pero cuando se vean, se reconozcan y se abracen y ahora nos abrazamos contigo. Qué gusto de estar contigo, Pedro. Muchas gracias. Como que a uno le corre un poquito de frío por la columna vertebral cuando lee un título que dice El buen morir. Efectivamente, el buen morir, y la gente se pregunta, ¿es que acaso existe el buen morir? Y la respuesta es sí, Pedro, existe el buen morir y esto ha salido de investigaciones científicas. En investigaciones científicas que se ha hecho, por ejemplo, entrevistando a personas que tienen diagnósticos terminales, ¿verdad? Recordemos que la definición de una enfermedad terminal es aquella que dice que la persona va a morir en más o menos 6 meses, un cáncer terminal, una esclerosis múltiple terminal, etcétera. Entonces, les han hecho entrevistas, les hacen los psicólogos, hacen este tipo de preguntas, le dicen, señor, para usted, ¿cómo debe ser una muerte digna? ¿Cómo debe ser una buena muerte? Y la gente da sus respuestas, evalúan eso, y fíjate lo que han dicho estas personas. Número uno, y esta es la definición de una buena muerte. Uno, dicen, yo quiero ser respetado todavía como persona, no por el hecho de estar muriendo. Quiero que me pongan en un rincón y digan, ya se está muriendo. No, yo sigo siendo la persona y tengo derecho a ser respetado y considerado. Número dos, ellos dicen, ¿saben qué? Yo quiero tener control sobre la situación. A mí no me dejan opinar, no me dejan decir nada. Piensa que me estoy muriendo y que ya no valgo nada. Yo quiero tener control sobre lo que me está pasando y sobre lo que me va a pasar. Tercero, dicen, no quiero tener dolor. No quiero tener síntomas fastidiosos, para eso están los médicos, para que controlen sobre todo el dolor. Cuarto, dicen, ¿sabe qué? Tengo mucho que decir, tengo un legado, déjenme hablar con mis hijos, con mis nietos, porque háganlos pasar, yo quiero hablar con ellos, porque muchas veces en ese temor que tenemos los padres o quien sea, digamos, no, déjalo al abuelito o al mamá o al papá, no lo fastidien. Cuando los nietos quieren entrar, no, déjalo al abuelito, y eso es lo que ellos desean, dejar un legado. Y obviamente también ellos quieren poder cerrar la existencia, Pedro, dando eso, su legado, sus consejos a los demás. Entonces, si logras eso, ¿verdad? Aceptar que vas a morir, tener control sobre lo que vas a hacer, dejar un legado, estar libre de dolor, eso es lo que ellos llaman una buena muerte y por eso el libro se llama La Buena Muerte, que sí existe. Por cierto, el libro, ese es el título, el buen morir. El autor es el doctor Elmer Huerta, con quien estoy conversando. Vuelvo a incorporar algo personal porque mi papá, basado en eso que estaba usted diciendo, una de las cosas que yo creo eh, marcó la diferencia es que él aceptaba una serie de cosas mientras no le tocaran la dignidad. Y eso es algo que con lo que está usted diciendo, a veces nos equivocamos, ¿verdad? Procedemos con egoísmo o con indiferencia o con malos modales, si se quiere. A veces en lugar de mostrar lo mejor de nosotros, no podemos evitar el dolor de pensar que se nos va y esa persona entonces está llegando a sus últimos pasos con un tono, con un gusto amargo. Correcto. ¿Por qué? Porque es parte de la negación de la realidad, Pedro. Cuando el papá o la mamá están en esos trances finales, dice, yo creo que voy a morir. Le decimos, ay, papá, ¿qué estás diciendo? Tú estás bien. No. Y nos quitan eso, la oportunidad de poder conversar y dejar ese legado. Por eso, ese es el primer punto y el más importante, y me alegro que lo traigas a colación con esa experiencia personal, Pedro. Eso es sumamente importante. ¿Cómo se habla con los hijos, con los nietos, en la etapa esa en la que usted sabe, el ser humano al que le han dado ese diagnóstico tiene claro que le queda como mucho, por ejemplo, 6 meses de vida, pero los que están alrededor en muchos casos se niegan a aceptarlo? ¿Cómo se les dice, ayúdame con lo que yo necesito, porque yo soy el que se va a ir?
Correcto. Allí lo que debería hacer el médico, en realidad, el proveedor de salud, es hablar con la familia y ser muy sincero desde el comienzo y establecer la verdad y decirles, mira, estamos frente a un caso de enfermedad terminal. Tu papá, tu mamá se nos va a ir, no sabemos cuándo, pero va a ser pronto. Entonces, si la familia acepta esa realidad de un profesional médico, entonces le va a ser mucho más fácil aceptar la realidad de la muerte del papá y la mamá. Y el resto, pues, puede informarse. Y precisamente en el capítulo 5 de este libro es que hablamos de eso. Cómo hablar con esta persona que se nos está yendo, cómo explorarles, que decirle, papá, mamá, ¿qué es lo que te hace sentir feliz? ¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Qué es lo que no quisieras? Hay una serie de pasos aquí que pueden leerse en el capítulo 5 que nos van a acercar un poco más, pero para eso, Pedro, la familia, los miembros de la familia tienen que haber aceptado la realidad, porque si no aceptan la realidad y la niegan, ¿verdad? No van a poder absolutamente hablar con el familiar que se nos está yendo y como dices, la muerte va a ser un evento más traumático de lo que ya es. ¿Me permite una pregunta personal? Por favor. ¿Le pasó en algún momento escribiendo el libro el pensar, caramba, yo estoy escribiendo esto, pero en su momento no lo hice? Algo. Eh, ¿Algo con relación a la muerte? Exacto, de algún ser querido, de alguna persona que usted hubiera querido ahora que está, vamos a decir, Vaya. llevando todo lo que ha investigado, lo que ha desarrollado a este libro, el pensar, caramba, esto en particular ojalá lo hubiera hecho. Sí, yo creo que he tenido de los dos, el de lo que hubiera podido hacer uno y de lo que mi madre me enseñó, porque en realidad mi madre, que murió de cáncer, Pedro, ella, me parece que ella me dictó este libro. Ella hizo todo lo que está acá. Ella, Pedro, cuando le dio cáncer, le dije, mamá, te han diagnosticado un cáncer en la vejiga, es temprano, felizmente, porque ella duró 13 años más después de ese diagnóstico. Cuando yo se lo dije, Pedro, ella me agarró de la corbata fuerte y me dijo, mira, hijo, me dijo, yo a ti te he hecho médico para que tú me guías en las buenas y en las malas. Así es que yo te voy a hacer caso a ti en todo lo que tú me digas. Solamente te pido una cosa, y me agarró fuerte y me dijo, cuando ya no haya nada que hacer, tú me lo tienes que decir a mí, porque yo soy la dueña de mi vida y quiero ser la dueña de mi muerte. Qué hermosura. ¿Has entendido? Le dije, mamá, así será. Y así fue, Pedro. Pasaron los años, en el año 12 de su cáncer, le regresó muy fuerte y me agarró otra vez. Me dijo, ¿y ahora? Le dije, mamá, todavía hay algo que hacer. Van a sacarte el riñón, van a hacer esto y lo otro y lo otro. Ok, me dijo, me voy a dejar, confío en ti. Y se dejó operar la viejita, ya tenía 83 años. Y al año y medio de eso, Pedro, el cáncer regresó con mucha más fuerza y me volvió a afrontar. Y me dijo, ¿y ahora? Yo le dije, mamá, ya no hay nada que hacer. Ya los doctores no tienen nada. Qué bueno que me lo digas. Ahora quiero pedirte algo más. Y me volvió a agarrar. Mi mamá era así, tenía ese carácter tan fuerte. Dijo, ¿sabes qué? No quiero tener dolor. Tú vas a hacer todo lo posible para que yo no tenga dolor. Y otra cosa, acababa de fallecer el que en esa época fue el Papa Juan Pablo II, ahora es santo. Dijo, yo quiero morir como el Papa. No se te vaya a ocurrir, si yo pierdo la razón, llevarme al hospital y morir en el hospital. Yo quiero morir en esta mi casa, en este mi cuarto y en esta mi cama, y acá quiero que estén tus dos hermanas y tú, los tres, nada más. Pedro, ella leyó este libro antes de ser escrito. Y lo otro que sí, como dices, hubiera querido, es que cuando era más pequeño, yo tendría unos 12, 13 años, me hubiera querido acercar más a mi abuela que falleció, a la mamá de mi papá, y no tuve esa oportunidad de acercarme. Me hubiera encantado que mis tíos en esa época hubieran leído este libro y me llamen, estate con tu abuela quiere conversar contigo, nunca lo tuve. Gracias por compartir eso. Una más, doctor. ¿Acierto o error ocultar información a la persona que está cerca de la partida? Mira, eso lo he visto tantas veces, Pedro, tratando pacientes con cáncer. Los pacientes saben todo. Los pacientes saben todo. Una cosa es que se dejen engañar. Se dejan engañar. Pero no, yo creo que hay que decirles la verdad. Entonces, espero que este libro le guste a las personas. Sé que es un tema tabú, sé que es un tema incómodo de hablar,
pero nuevamente le pido que reconozca el memento mori. Sé que voy a morir, y uno. Y segundo, estoy preparado para mí o para mi familiar que va a morir. Eso es importante. ¿Está ya disponible en las plataformas digitales? Sí, está disponible en la plataforma digital de ese libro, tanto en texto como ya también en la versión de audiolibro y en la versión de ebook. Así que las personas lo pueden... Y es un libro que lo hemos hecho a propósito muy breve. ¿Para qué? Para que en un par de días la persona curiosa lo pueda leer fácilmente y lo tenga allí guardadito. Llega el momento, a ver, ¿qué tengo yo que preguntar? ¿Cómo me acerco a mi familiar? Doctor, un abrazo gigante. Mil gracias por compartir conmigo en este programa lo que es esta nueva obra de tantas obras hermosas que ha hecho usted a lo largo y ancho de su vida. Mil gracias. Pedro, a ti gracias y un abrazo electrónico. Así mismo, Un así abrazo mismo. electrónico. Chao, hermano. Gracias. Un gran abrazo para el Chao, doctor Pedro. Elmer Huerta. Gracias y saludo a todos tus televidentes. Chao. Encantado.